Hola amigos, soy Carlos y les doy la bienvenida aquí al País de los Jóvenes, en un nuevo programa que tenemos de esta serie de charlas, entrevistas, testimonios con un tema muy importante: no más historias de abuso. Es la iniciativa que lanzamos hace algún tiempo en el País de los Jóvenes porque realmente nos preocupa muchísimo que se dé esta situación tan difícil en donde nosotros hemos encontrado a lo largo del tiempo que tenemos de trabajar con niños, con jóvenes, con familias, que el abuso sexual es un tema que se da muchísimo dentro de nuestra sociedad. Y esto pasa a nivel no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero. Y de alguna forma nosotros queremos aportar para que a través de estas entrevistas y todo el trabajo también que hacemos de atención a jóvenes y familia, pues pongamos ese grano de arena, pero también hacerle ver a la sociedad que todos podemos aportar muchísimo para decir basta, no más historias de abuso. Y lo queremos hacer con tres temas importantes: la fe, el amor y el apoyo. Hoy el programa va a ser muy especial porque tenemos una invitada con una experiencia muy interesante sobre el tema del abuso infantil. Ella es la licenciada Julia Bondanza y yo quiero contarles que vamos a tocar un tema que se llama cultura del cuidado para prevenir el abuso sexual infantil. Pero quiero contarles un poquito quién es Julia, porque miren, tiene una experiencia muy interesante. Es psicopedagoga. En cuanto al tema de abuso sexual, tiene un diplomado de acreditación en prevención de abuso sexual infantil en Latinoamérica por CEPROME, un diplomado de sensibilización, prevención y protección contra el abuso sexual de menores. Esto lo hizo en la Pontífica Universidad Gregoriana, el Center for Child Protection en Roma y la Asociación Misión Redentora en Guatemala. Ha trabajado en la formación de líderes juveniles, mediación para la paz, como tallerista en temas de prevención del abuso sexual infantil, también en colegios, en iglesias, acá en Guatemala, y también con estudiantes universitarios en El Salvador. Bienvenida, Julia, estás aquí en el País de los Jóvenes y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mil gracias, Carlos. De verdad que es todo un honor que me hayan pensado para esta serie de programas, ¿verdad? Y esta iniciativa que me parece valiosísima para aportar a Guatemala en el trabajo que todos debemos hacer en la prevención del abuso sexual infantil. Mil gracias. Gracias, Julia. Mira, cuando hablamos del tema y estuvimos platicando de todas estas situaciones, hablamos de esa cultura de prevención. Quiero comentarles a todos, digamos, que si nos vamos hacia la base de qué significa cultura, son todos esos conceptos, ideas, tradiciones que tiene una población, un país o el mundo entero, digamos. Ahora bien, yo te hago la pregunta, Julia, ¿existe cultura de prevención en Latinoamérica? No. Y de ahí deriva que sea tan necesario todo esto que se está haciendo. Es decir, la cultura del cuidado, que es el tema, nace de la conciencia que tenemos que hacer de que no se trata solo de prevenir el hecho de que los niños sean abusados, es decir, no solo a ese momento, sino de crear estructuras que eviten las condiciones propicias para el abuso. Que todos los adultos que participamos en una sociedad, los niños, niñas y adolescentes, tengamos una estructura mental de comportamiento actitudinal y de valores que condicionen para que las situaciones de abuso disminuyan. No solo el abuso sexual, sino el abuso a todo nivel. Respecto de si en Latinoamérica existe, lamentablemente, yo me atrevería a decir que actualmente no. Es decir, tenemos leyes en casi todos los países, tenemos programas sociales en casi todos los países, tenemos profesionales que atienden esta situación en casi todos los países, pero se dan como esfuerzos aislados de colectivos, de grupos, de profesionales o incluso del Estado, más no como una forma de vida de todos los que conformamos una nación. ¿Y por qué concluyo esto? Porque, por ejemplo, en esta semana leía que de enero a septiembre, más de 3,000 niñas en Guatemala entre 10 y 14 años están embarazadas, por ejemplo. Entonces, eso nos dice que no existe la cultura de prevención del abuso y que es algo que tenemos como pendiente. Ok, Julia, digamos, partiendo de que no existe la cultura de prevención, quiere decir, bueno, ahí apareció el gatito, ¿cómo se llama? El visitante. Mifa. Le damos el saludo a Mifa ahí. Es importante entender
que si no hay una cultura quiere decir que la gente no conoce mucho qué hacer, o sea, o se enfrenta, que yo creo que también esto muchas veces toma por sorpresa a una familia y obviamente toma por sorpresa a una víctima. Y más cuando son niños o son adolescentes, pues nadie se está esperando el ser abusado de ninguna manera, ni sexualmente, ni golpeado, o sea, de cualquier forma. Nadie está preparado para eso. De tu experiencia, de todo lo que has estudiado, de lo que has atendido, ¿cómo empieza el tema del abuso en una familia? ¿Cómo se puede dar? Ok, el tema del abuso en las familias normalmente tiene sus raíces en toda la dinámica familiar, o sea, no es simplemente que a una persona hoy se le ocurrió abusar de un niño o niña, sino que el tema del abuso es más profundo, proviene de una sociedad que muchas veces promueve la sexualización o la hipersexualización de los menores, proviene de una formación del propio abusador, es decir, los abusadores suelen ser personas que durante su infancia también sufrieron abuso, no sexual, sino abuso de múltiples formas. Por ejemplo, se les negó la posibilidad de hablar, se les trató con violencia, se les negó la posibilidad de decidir, tuvieron carencias económicas, etcétera. Es decir, hay una amplia gama de posibilidades que puede detonar que la persona se convierta en un abusador. Pero no depende exclusivamente de la persona, porque existen condiciones que la familia puede tener que hagan a los niños más vulnerables. Por ejemplo, niños que pasan el mayor tiempo solos o niños que tienen escasa comunicación con los padres, padres que tienen problemas de comunicación entre ellos y con los hijos, digamos como muchas vulnerabilidades, por ejemplo, familias demasiado extensas en donde todos participan de la crianza, pero sin un responsable o cuidador específico. Y entonces, por ejemplo, todos acompañan al niño al baño, todos lo acompañan en las tareas de aseo personal, etcétera. También las condiciones de vivienda de muchas familias en nuestro país, creo que tenemos que hablar. Primero, que el abuso sexual infantil no se da solamente en un estrato socioeconómico, no se da solamente en una condición de estudio o no se da solamente en un lugar específico. El abuso sexual infantil es una problemática que permea todas las realidades sociales del país. Y como bien decías, como no existe esta cultura del cuidado, entonces las familias se sorprenden, entre comillas, porque muchas veces las familias conocen la situación del abuso, pero prefieren no tocarla, no hablarlo, olvidarlo, ya pasó, dejémoslo en el pasado, o se dan cuenta de la situación del abuso. Sucede sobre todo con madres o padres de familia que dependen económicamente del otro, y entonces se dan cuenta de la situación del abuso, pero prefieren no hacer ruido al respecto porque precisamente tienen esta dependencia económica. ¿Y qué vamos a hacer? Mejor, aunque se oiga horrible lo que voy a decir, pero mejor continuar con el abuso a quedarnos en la calle y quedarnos sin comer. Posiblemente tengan más hijos, entonces prefieren hacer oídos sordos a la situación para no sacrificar otras condiciones que en ese momento ven como prioritarias para la familia, ¿verdad? Entonces, sí. Perdón, fíjate que es bien interesante y aquí vamos a dividir las preguntas sobre lo que podemos platicar. Lo voy a dividir entre las personas que abusan, el que es abusado y la familia del que es abusado. Porque yo creo que cada parte tiene, digamos, que analizarse por separado y la experiencia que tienes también como psicopedagoga y toda esta experiencia que tienes también de conocimiento y atención nos puede dar puntos muy importantes. Si partimos de la persona que está cometiendo un abuso, ya tú decías, pues son personas que posiblemente han pasado por todo este tema de abuso, cualquiera que sea. Y definitivamente no se trataron y siguió esto como una bomba de tiempo en su mente, pues, ¿verdad? Porque al final el repetirlo es porque de alguna manera están sacando lo que a ellos les hicieron.
¿Cómo consideras tú, digamos, en esa parte, si alguien fue abusado en su momento, cómo parar eso? Porque también de alguna manera tendríamos que trabajar con esa parte muy fuerte para que esto no se repita constantemente y sea una cadena en las familias. Ok, aquí viene un tema muy delicado y que en el diplomado que recientemente tomé en México, en enero, en CEPROME, lo tocaba la psiquiatra que nos hablaba de este tema, ¿verdad? Y decía, primero hay como mitos que tenemos que quitar respecto del abusador, porque solemos decir el abusador es un enfermo mental, pero si nosotros usamos esa frase seca, lo que estamos haciendo es disminuirle la responsabilidad en el acto, porque Totalmente. son personas que posiblemente sí tienen un trastorno, tienen un historial de violencia, tienen muchas condiciones psicológicas, pero si solo decimos es un enfermo mental o aseguramos eso, primero estamos poniendo un estigma negativo sobre las personas que sí tienen una enfermedad mental. Exacto. Y segundo, estamos disminuyendo la responsabilidad de la persona en el acto. Entonces, Totalmente de sí, acuerdo. es una persona que posiblemente tiene un historial de problemas psicológicos que están afectando y que llevan a este punto de cometer el abuso. Segunda cosa que ella nos decía, y se va a ir también muy mal, pero el abusador no tiene cura, por decirlo de alguna manera. Es decir, puede controlar estas condiciones, estas situaciones, pero no es que hoy soy abusador, mañana escuché una voz que me dijo ya no abuses más, ¿verdad? Es decir, no, no funciona así. Y finalmente, ya para lo que me decías, ¿qué pasa o qué sucede cuando queremos frenar esta situación de abuso? Primero, el abusador en general, provenga de donde provenga, de la familia o de fuera, tiene que enfrentar un proceso legal sí o sí. ¿Por qué? Porque eso es reparador para la víctima, para la familia, para el victimario y para la sociedad. Enfrentar un proceso legal nos ayuda a que como sociedad también seamos conscientes de que esa problemática, aunque afecta a un menor directamente, es problema de todos y todos somos responsables de esa situación. Exacto. Segundo, necesita atención psicológica, atención psiquiátrica, como bien decías, un acompañamiento para poder asumir la responsabilidad de sus actos, para poder ser consciente de su propia historia y poder transformarla. Claro que existe la posibilidad de que un abusador no tenga un historial de violencia familiar, ni de abandono, y que simplemente se hayan dado las condiciones específicas en ese momento, haya tenido una crisis emotiva afectiva en ese momento, haya tenido algo que desató en ese momento, pero es el porcentaje mínimo, ¿verdad? Casi siempre, sobre todo los abusadores de menores, preparan el abuso, lo que quiere decir que todas sus funciones cognitivas están en función del abuso durante bastante tiempo para poder llevarlo a cabo. Fíjate que lo que dices es muy cierto. Yo tuve la oportunidad también de recibir algunos diplomados en el tema de abuso sexual y realmente es interesante cuando se analiza la parte del abusador, porque el abusador de alguna manera, pues hay casos, ¿verdad? Digamos que de manera fortuita pasa algo en la calle, pero ese es un porcentaje menor a lo que pasa dentro de la casa. Casi el 80% de los casos de abuso sexual suceden con alguien muy cercano a la familia. Y esa persona, digamos, está de alguna manera muy pendiente de los pasos de su víctima. Sabe cómo entrarle, digamos, emocionalmente, sabe cómo, qué le gusta, qué no le gusta, qué le duele, digamos, emocionalmente. O cómo lo puede atraer. Entonces, ellos realmente vienen preparando todo el campo para poder abusar y obviamente cuando cometen el delito, después empieza un proceso de amenaza hacia las víctimas, que ahí es lo que uno dice, bueno, es que ellos ya en la mente traen preparado eso, independientemente, como tú decís, de esa parte que pudieron haber vivido, pero están claramente. Y este nos lleva a un tema bastante interesante, porque al evaluar un perfil de una persona que es abusador, pues muchas veces también es una persona que en apariencia se ve normal y muy agradable, porque al final se tiene que ganar la confianza de la gente. ¿Cómo han visto ustedes esa parte desde tu lado profesional y todo lo que has investigado? Exactamente. Exactamente, así como bien dices, de hecho es una de las características principales del abusador. ¿Por qué? Porque crear un halo de confianza en torno a sí mismo le faculta para poder perpetuar el abuso y cometerlo cuantas veces quiera.
Sobre todo se da, por ejemplo, en familias que tienen como cierto renombre, por llamarlo de alguna forma, sobre una persona o delegan una autoridad sobre una persona. Por ejemplo, no sé, es el tío abuelo de la familia, es quien preside la mesa, es a quien todos le piden consejo, etcétera. Entonces, esta persona con su autoridad crea un halo de confianza en torno a sí mismo que cuando uno de los menores de la familia, un nieto de esta persona, una nieta de esta persona diga, me tocó raro, me estaba espiando mientras me cambiaba, no me gusta cómo me ve, no me gusta cuando me sienta en sus piernas. Esa autoridad delegada sobre esta persona, esa confianza que construimos en torno a él, va a bloquear la denuncia que ya nos está haciendo el menor. Claro. O el niño, niña o adolescente, se va a sentir intimidado por toda esa construcción que gira en torno a esa autoridad. Y pasa cuando el abusador también es externo y, por ejemplo, es un docente. Suele suceder que el menor tiene en su mente, ¿verdad? Esta situación de a quién le van a creer más si este maestro es querido por todos, es el maestro más acomedido en la dirección, ¿verdad? ¿Quién viene a limpiar temprano? Él va a limpiar temprano, etcétera. Y pasa también cuando el abuso proviene, por ejemplo, de autoridades eclesiales, el pastor o el sacerdote, ¿verdad? Tan bueno, tan buen predicador, tan elegante hablando, tan generoso, porque suelen ser los más prestos a ayudar, porque incluso cuando es un abusador externo, ¿verdad? La característica principal es precisamente que son proveedores. Una familia con carencias encuentra a una persona con esta autoridad religiosa que le provee de alimento, le provee de educación o le provee de atención y entonces crea este halo de confianza en torno a sí mismo y la familia deposita la confianza en el abusador sin saberlo obviamente y el abusador aprovecha esa confianza para poder perpetuar el abuso y para poder hacerlo durante todo el tiempo que él quiera hacerlo porque esta confianza, esta autoridad pesa sobre lo que el menor está expresando, ¿verdad? Exactamente, y ese son patrones que uno, digamos, como papá, a mí me pasó, tú sabes, mi caso, mis hijas lamentablemente pasaron por esa situación, y las personas que hicieron este delito, la mamá de mis hijas permitió todo esto, digamos, ¿verdad? Por la relación que tenía con ellos, porque también eran sus familiares, poder hacer este tipo de acciones y delitos contra dos menores de edad. Entonces, pero era eso, al principio yo miraba extraño el tema de encontrar a mis hijas con regalos, bueno, pero ¿y por qué les están regalando algo? Venían con, hoy me regaló esto, hoy me regaló lo otro, y obviamente en el tiempo sucedió esto, digamos, digamos, ella le abrió la puerta a las personas para que cometieran el delito. Y ahí es en donde empieza también otro punto importante, Julia, digamos, en esa parte que estás explicando muy bien de gente que tiene esa como autoridad para la otra persona para permitir hacer esto y callarse. Y eso es la parte, digamos, que juega un papel importante los padres de familia. Nosotros hemos encontrado en los casos que nos vienen acá al país de los jóvenes, que puede ser a través de llamada, de un mensaje, un correo electrónico o WhatsApp, digamos, y nos empiezan a contar las historias y mucho es de gente que ha callado esto, dice, yo salí corriendo a decírselo a mis papás y no me creyeron. Eso es la constante, lamentablemente. O sea, es lo más doloroso incluso para los niños cuando uno habla con un adulto que sufrió de violencia sexual en la infancia. Cuando no son los papás los abusadores, lo más doloroso que recuerdan es le dije a mi mamá y no me creyó, le dije a mi papá y no me creyó. Es decir, además de la situación de abuso como tal, recuerdan la desconfianza en su palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los papás son la primera figura de apego de cualquier ser humano. Entonces, como en ellos ve toda la protección, cuidado, ternura, firmeza que necesitamos para desarrollarnos, si esta figura me falla, porque digamos mi abusador es otro, pero yo voy con esta figura de apego que es mi papá o mi mamá y le digo, oye, ayúdame, me pasó esto,
Y lo que yo encuentro es estaba jugando, lo malinterpretaste. Ah, es que pensaste mal. No, es que seguramente eso no era así, sino que fue una equivocación. Y tengo muy presente el caso, lo pongo a colación pues porque fue un caso sonado de hace un par de años, un maestro guatemalteco que en zona rural daba clases particulares de música y otras artes a niños, cometió una serie de abusos prolongados durante al menos 10 años o un poco más, porque una de las niñas abusadas regresó a su país natal. En ese momento ella desbloquea los recuerdos de Guatemala, porque prácticamente cuando se fue borró su tiempo de vivir acá y adiós. Hasta ese momento ella desbloquea los recuerdos y dice, bueno, a mí me pasó esto, a mí me abusó mi maestro. Entonces lo habla con su familia, regresan a Guatemala, ponen la denuncia, se logra hacer la investigación y descubren que existen muchos casos más, además del de ella, ¿verdad? Pero en su testimonio algo específico me llama la atención y ella dice, yo recuerdo la primera vez que sucedió el abuso, porque fueron varias, pero la primera vez, él me levantó y cuando me levantó puso sus manos en mis genitales. Y yo se lo dije a mi mamá, o sea, el mismo día, el mismo momento, yo fui corriendo y le dije a mi mamá, mamá, me tocó. La reacción de mi mamá, dice, obviamente yo no la culpo, pero recuerdo que su reacción fue de enojo, pero en su enojo fue directamente a hablar con él y le preguntó, ¿verdad?, qué estaba pasando. Y entonces esta persona reaccionó como con mucha naturalidad, diciéndole que disculpara, que en realidad se había malinterpretado y que solo estaba jugando, ¿verdad? Que era como él jugaba con todos sus alumnos y que la estaba cargando y que sin darse cuenta que él ni se enteró. Entonces la mamá regresa con la niña y le dice, mira, te equivocaste, lo malinterpretaste, él solo estaba jugando. Y el abuso se perpetuó por varios años más. Sí, ese es el gran problema y la parte tan importante de poder analizar y confiar en un hijo, porque un niño cuando no ha sido expuesto, porque un niño no está para exponerlo en cuestiones de cosas sexual o sexualizar, ¿verdad? Si está pasando dentro de eso, dentro de la casa y que de repente un niño venga con ciertas cosas relacionadas con eso, es de tomar en cuenta a los papás qué es lo que está sucediendo. Mira, mi caso es también igual, digamos, lo cuentas tú y es como que se repite todos esos patrones. A mí me quitan a mis hijas por un año y en ese periodo les hicieron de todo, ¿verdad? Y en esa parte de tiempo, las nenas, porque una de mis hijas se escapa de la casa donde la tenían para pedir auxilio a los 9 años. Te digo, mira la valentía de una niña para ir a buscarme, iba a caminar 3 zonas de la capital para ir a buscarme. Bendito Dios, la encuentra mi hermana en la calle y son los milagros que te digo que pasan. Mi hija estaba deshecha y me dice, ayuda a mi hermanita porque mi hermana también está mal. Entonces imagínate el grado también al que llega a exponerse a un niño en todo esto, a sabiendo nosotros que ya teníamos clarísimo, pues que lastimosamente las leyes estaban favoreciendo a este grupo de abusadores para tenerlos. Pero pasa algo, mi hija cuenta todo lo que les hacían y salían corriendo a decírselo a la mamá, decirle que nos estaban haciendo esto, y la respuesta de la mamá fue, ustedes déjense hacer todo lo que él les diga. Entonces es parte de todo un engranaje que al final se vuelve muy, muy, muy importante entenderlo para las familias, el cuidado y lo que tenemos que tener en cuenta para cuidar. Julia, digamos, entramos en la parte ya de la persona que está siendo abusada. ¿Cuáles son las características que un padre de familia pudiera tomar en cuenta en ese momentito? Porque el niño puede salir corriendo a decirlo. ¿Qué pasa con esos niños que amenazan hasta de muerte para que no digan nada? Ok, empecemos de lo básico, ¿verdad? Es decir, los signos físicos. Si un padre encuentra un moretón, si encuentra una raspadura, si encuentra rosaduras entre las piernas, si una niña o un niño tienen infecciones vaginales o anales,
si tienen herpes, porque, por ejemplo, una consulta al odontólogo puede ser una situación perfecta para hablar con el niño, por ejemplo, sobre prevención, ¿verdad? Porque los odontólogos muchas veces han descubierto hongos, infecciones que provienen no de situaciones regulares, ¿verdad? Que un niño no tendría por qué tener. Entonces, esto es como lo más obvio, digamos, pero lo menciono porque también hay que estar atento a esto. Es decir, algunos papás no piensan que, por ejemplo, una visita al odontólogo podría ser una oportunidad para detectar situaciones irregulares con sus hijos o sus hijas, ¿verdad? Después de las cuestiones físicas o que se notan, ¿verdad? Están los cambios conductuales. Niños que si son muy pequeños ya habían aprendido a ir al baño solos y regresan a mojar la cama, por ejemplo. O que sufren repentinamente de estreñimiento o que tienen pesadillas, cambios conductuales como involuntarios, ¿verdad? Son los que estoy mencionando. O que empiezan con cuadros de fiebre cuando saben que vamos a ir a visitar una casa específica o que va a venir a visitarnos una persona específica. Claro. Esas cosas, o que se sienten enfermos cuando esa persona va a venir, muchas veces no prestamos atención al momento, sino a los síntomas. Decimos, sabes que está resfriado, ¿no? Pero si yo veo que se resfría y miro el contexto y veo que en el contexto es porque viene su tío, viene su tía, etcétera. Entonces, puede ser una alerta. Otros cambios puede ser abstraerse, es decir, un niño que se relacionaba con regularidad con su familia y repentinamente pone una barrera con personas con quienes él se relacionaba, puede ser con sus hermanos, con sus amiguitos o directamente con sus papás. En preadolescentes, un signo también puede ser la hipersexualización, es decir, niñas que desean llamar la atención, ¿verdad? De esta forma, porque si ya te dije o si no sé cómo decirte que algo me está pasando, pues de alguna manera lo expreso, ¿verdad? Entonces, cambios conductuales de esta forma, episodios de violencia también. No siempre que los niños tiran cosas o golpean, etcétera, es porque están rebeldes, ¿verdad? Como a veces solemos etiquetar, sino que puede ser su manera de estar exponiéndonos que están sufriendo una situación de abuso, que no pueden decirnos porque sienten la amenaza del abusador, pero con estas acciones nos lo están dejando saber. También los dibujos, Julia, digamos, en ese sentido. Esto es muy importante. Eso es una cuestión muy importante porque dibujos hipersexualizados, por ejemplo, niños que dibujan a personas con sus genitales de tamaño irregular o que dibujan a personas desnudas con mucha frecuencia o que dibujan situaciones específicas del abuso o que remarcan específicamente en sus dibujos a una persona o a una parte del cuerpo de esa persona. O, por ejemplo, a veces representan una sombra atrás de ellos, ¿verdad? Cuando se dibujan. Porque se sienten así. Fíjate que hay un dibujo que a mí me llamó mucho la atención y era un niño dibujó una cama atrás y dibujó a la persona que era un hombre, digamos, y tenía el hombre dos caras. Una cara sonriente, se notaba que lo había dibujado con toda la sonrisa y hasta con la cabeza así media por un lado que se miraba muy bueno. Y a la par tenía otra cara completamente, mira, era un monstruo, digamos, le dibujó cachos, le dibujó le salía cosas en la boca, los ojos, mira, de una forma impresionante. Entonces, cabal, un psicólogo decía, aquí ven cómo posiblemente esta persona que está abusando se presenta ante los demás y el niño sabe cómo es realmente su vida, tiene esa doble personalidad y el niño pues lo plasmó de esa manera en su dibujo. Exactamente, eso es muy importante, o por ejemplo los papás pueden observar el juego de los niños, porque muchas veces los niños cuando son muy pequeños, incluso de manera inconsciente, reproducen el abuso con sus juguetes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces están jugando el juego que juego con mi tío, ¿verdad? Y yo noto que esas conductas pues son obviamente conductas inadecuadas, ¿verdad? Entonces, o incluso a veces los niños, sobre todo en 5,
6 años, narran muchas historias e incluso los papás ya es como que ya solo oyen el principio y se desconectan y oyen el final, ¿verdad? Porque los niños hablan de más, o sea, llega un punto en que hablan mucho. Pero escuchar los diálogos que le atribuyen a los personajes de sus historias también puede ser una forma de conocer la situación que están pasando, ¿verdad? O de conocer la situación que no pueden contarnos de manera directa. O incluso podemos, por ejercicio, si nosotros tenemos como la sensación de que hay algo que no nos están contando, pues invitarlos nosotros a que nos cuenten una historia con sus juguetes, ¿verdad? Y escuchar lo que ellos nos están diciendo. Entonces, creo que es muy importante esto porque la mayoría de abusadores sí o chantajean o amenazan. Entonces, los niños... También porque pasa mucho que primero empiezan a chantajear para hacer lo que tienen que hacer y ya después un tema que ya se encuentran, digamos, en el poder, digamos, de este menor de edad, para poder generar muchas cosas en ellos. Mentiras, maltratos, falta de alimento, o sea, que son todas las partes de un concepto de abuso, ¿verdad? Que la gente creerá que solo es un tema de abuso sexual, de penetración, pero el abuso sexual está enmarcado también en muchas otras cosas, Julia, que hay que hacer ver también a la gente. Digamos, un abuso sexual es poner a un niño a ver pornografía, por ejemplo. Exactamente, o exponerlo a conductas sexuales de los padres. Esto a veces es bien difícil cuando se está prácticamente en una habitación donde ahí mismo viven los papás y los hermanitos y tienen una hija adolescente que ya se juntó y también vive ahí, ¿verdad? Es decir, esa es una realidad bastante frecuente, más frecuente de lo que nos gustaría. Y entonces los menores en la familia, los más pequeños de edad en la familia, se ven expuestos a las conductas de los mayores, ¿verdad? Y eso también constituye un abuso porque ellos no tendrían por qué ser partícipes de eso y a veces estos niños, niñas o adolescentes de menor edad reproducen esas conductas incluso con menores que ellos y entonces se repite la situación que están viviendo, no con el afán de abusar, sino porque es lo que ven que hace o su hermana mayor o sus papás, ¿verdad? Claro, mira, hace poco tuvimos una entrevista muy especial con una persona que fue abusado a una corta edad, digamos 5 o 6 años aproximadamente, y tú lo decías, la parte del bloqueo, como el caso que estabas contando de la niña que estudió acá en Guatemala, pero sucede mucho eso. O sea, ¿a qué nivel consideras tú, digamos, desde el lado profesional y todo lo que has pues, conocido sobre estos casos? La mente es poderosa. Sí. Y en algún momentito un dolor tan grande, pues posiblemente la reacción sea bloquear y tener ese silencio enorme. Nosotros recibimos a veces casos de personas que han pasado 40 años con silencio. Sí, sí, y es que el abuso o sea, el abuso sexual sobre todo es algo que trastoca toda la realidad de la persona, porque la despoja de lo más valioso que tenemos, que es la voluntad, de la libertad y la posibilidad de ser dueños de nosotros mismos. Es decir, el abuso sexual va más allá del placer sexual que experimenta el abusador en el momento, sino que derrumba toda la construcción de la persona en sí misma, del que es abusado. Entonces, como destruye por completo todos los componentes que nos hacen ser humanos, nuestra voluntad, nuestra libertad, nuestra capacidad de decidir, el simple hecho de decidir o permitir qué hacer, qué pasa con lo único que tenemos, que es nuestro cuerpo. Y digo lo único porque si este cuerpo se muere, Julia ya no tiene otro cuerpo donde amanecer al día siguiente. Entonces, si alguien trastoca esto que soy, está destruyendo todo lo que me habita. Entonces, no importa qué edad haya sido el abuso, esta violación a lo más sagrado de la persona tiene consecuencias. A veces son consecuencias conscientes y atribuibles al abuso porque yo sé que me pasó esta situación y por eso yo tengo desconfianza de otras personas, yo sé que me pasó esta situación y por eso mi autoestima se ve tan afectada, yo sé que me pasó esta situación y por eso me cuesta tanto estar en lugares solitarios o estar en lugares oscuros, pero otras veces el abuso es a
tan corta edad que no soy consciente de que eso me pasó, pero sí tengo problemas en las relaciones, pero sí tengo un vacío que no logro entender, no logro explicar, sí tengo una serie de relaciones afectivo-amorosas que fracasan constantemente porque yo soy incapaz de confiar en la persona o porque simplemente siento rechazo a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, por ejemplo. Y entonces cuando retrocedo en mi historia me doy cuenta que estuve expuesto a una situación de abuso. Y es muy importante que todas las personas que hayan sufrido un abuso puedan recibir atención psicológica y acompañamiento. Porque, claro, hay personas, yo he conocido personas excepcionales que han lidiado con la situación de abuso por sí mismas y dicen, bueno, yo leyendo y yo tratando de hacer mis esfuerzos por mí mismo y salí adelante solo y ahora soy una persona bien, etcétera. Bueno, pero como seres humanos, algo tan delicado y tan fuerte, lo ordinario es que necesitemos ayuda para superarlo, ¿verdad? Entonces, que necesitemos el apoyo de un profesional que nos pueda brindar las herramientas para que nosotros podamos salir de esa situación. Todo este preámbulo es para decir que no importa qué edad haya sucedido el abuso, porque incluso hay bebés que han sufrido abuso de 6 meses, 2 meses. En algún momento estaba dando un taller y me decía una persona, yo soy ginecóloga, perdón. Y he recibido a mamás que me llevan a niñas de 5 o 6 meses con infecciones vaginales y inexplicables, ¿verdad? O que tienen todos los signos de abuso, pero la mamá cuando la cambia, ¿verdad? Dice, no, no puede ser. O incluso el papá, ¿verdad? Se da cuenta y dice, no, no puede ser. Y entonces, antes, en algún momento de la historia, creíamos que esos bebés de 2, 5, 6 meses, pues no se daban cuenta. Entonces, como no se dan cuenta, no le afecta. Y de hecho, en algún documental que vi sobre abusadores, una de las cosas más horribles que oí fue precisamente que uno de los abusadores decía que él abusaba de niños menores de 2 años porque de esa edad después ya no se daban cuenta, no se acordaban. Mira, es impresionante ese tipo de comentarios porque sí hemos tenido casos en donde comentan, por ejemplo, casi que familias enteras se les van encima a las personas que están denunciando, ¿verdad? Cuando denuncian esto, porque hacen ver que ellos son los culpables por estar denunciando al otro más grande, digamos, porque le van a arruinar la vida. Por al niño o niña, como está chiquitita, dicen, se le va a olvidar, hombre, en la vida. O sea, ajá, se le va a olvidar. ¿Qué dimensión, digamos, tienen eso por estarle salvando, como decimos acá, el pellejo a alguien? Y entonces dice uno, no. Mira, y lo que estás diciendo todo esto de las infecciones, yo hablo de mi caso, te digo, porque de alguna manera uno tiene que exponer también estos casos para que al final haya conciencia, no solamente en familias, en toda la sociedad, en organizaciones que trabajan, digamos. Cuando a mí me quitan mis hijas y yo paso un año sin verlas, ¿verdad? Cuando las rescatamos, mis hijas estaban deshechas, con úlceras en la boca sangrantes, estaban con grandes infecciones vaginales, mi hija grande estaba muriendo, o sea, la infección le había llegado hasta el riñón, entonces 2 semanas más y mi hija se muere. O sea, entonces ahí es en donde ve uno toda esa dimensión de que lo que una persona abusador puede generar, ¿verdad? Obviamente aquí empieza todo ese proceso de fe, de amor y de apoyo que nosotros hablamos, porque es parte de reconstruir a una persona también en eso. No estamos diciendo que vamos a bloquear también el recuerdo de lo que pasó, pero vamos a ver cómo vamos a lograr, digamos, sobrepasar esa situación de la vida y la vamos a enfrentar con toda dignidad y vamos a salir adelante. Pero en la sociedad ve muchas veces y señala más a quien fue abusado que al abusador, ¿verdad? Esto es otra de las cosas terribles de por qué no tenemos cultura de cuidado y es precisamente el acusar a la víctima, ¿verdad? Ajá.
Lamentablemente, como sociedad, tenemos esta tentación de siempre ir sobre la persona abusada, es decir, cómo estaba vestida, por qué estaba así a esa hora, por qué estaba ahí, pero cuando nos referimos a niños, niñas, adolescentes, simplemente están existiendo en su casa, en su familia, en donde deberían darles protección. Entonces, aún así, la gente encuentra motivos para culparlos. La gente encuentra formas de disminuir la responsabilidad del abusador y decir, los papás no la cuidaron. ¿Dónde estaban los papás cuando pasó esa situación? ¿Y por qué los papás no se dieron cuenta? Entonces, como no pueden atacar al niño, atacan a los papás y no al abusador. Pero es esa, como bien dices, esa tendencia de todos nosotros de juzgar a la víctima, de enjuiciar, de acusar, de ponerle más peso al dolor que ya está pasando por el abuso y de olvidarnos de que el único responsable del abuso es y siempre será el abusador. Exacto. Exacto, es que eso es, mira, mis hijas en procesos que han hablado, porque lo han hecho, o sea, salen más dañadas de esos procesos porque las ponen casi que sobre la pared. Sí, sí, Casi tratarlas de una manera impresionante, que uno dice, bueno, ¿y entonces qué es lo que está pasando aquí? Pues, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Entonces es también llamado la atención en la forma en que deben de ser tratadas las víctimas en esos momentos tan fuertes, porque son niños, o sea, eso es lo que, o cualquier persona pues que haya sido abusada, no importa la edad, es una víctima, ¿verdad? Es una víctima, exacto. ¿Qué pasa si entramos al tema de los papás, Julia, para entender realmente qué es lo que tienen que hacer? Digamos, aparte de esos tips que estás dando de darse cuenta de estas situaciones como la enuresis, que es el orinarse en la noche por una cuestión emocional, los dibujos, falta de apetito, todo lo que se pueda dar, ¿qué tiene que hacer un papá en esos momentos? Ok, lo primero, como iniciábamos con el tema, la cultura del cuidado nace de la conciencia de que la prevención no es responsabilidad de la víctima, porque este es otro tabú que tenemos y es que decimos que vamos a darle al niño herramientas para cuidarse o vamos a darle a la persona, en algún punto se dijo entonces la solución para evitar los secuestros es que todos nos armemos, ¿verdad? Entonces tenemos una pistola y eso es prevención. Entonces, algo así cuando lo trasladamos a la prevención del abuso sexual es lo que hacemos, porque entonces decimos, no dejes que nadie te toque. Si alguien te toca, vienes y me cuentas. Entonces estamos delegando nuevamente en los niños, niñas y adolescentes la responsabilidad de cuidarse, como si fuera el trabajo de ellos ver que no me violen. Y no lo es. Es el trabajo de los adultos construir las bases para que los abusadores tengan la menor oportunidad de abusar. Entonces, ¿qué deben hacer los papás? Primero, fomentar la comunicación. Comunicación con la pareja y comunicación con los hijos, con estos niños que viven dentro de una familia. Porque una familia que se comunica es una familia que tiene menos posibilidad de caer en las garras de un abusador. Totalmente. Por ejemplo, ¿qué más tienen que hacer los papás? Tienen que hablar de la sexualidad sin tabús. Llamar a los órganos genitales por su nombre, a los gestos, acciones o actitudes inadecuadas, llamarlas también por su nombre, identificarlas, construir tal apertura hacia la sexualidad en la familia que el niño, niña o adolescente pueda identificar aquello que está siendo adecuado y aquello que no está siendo adecuado. E incluso los papás también puedan ver cuando están haciendo o teniendo cosas inadecuadas, a veces sin intención. Por ejemplo, en algún momento una mamá me decía, yo saludaba a mi hija de beso en la boca y así lo han acostumbrado en mi familia por generaciones, mi mamá me saludaba a mí de beso en la boca, hasta que me llamaron del colegio de la niña y me decían que la niña iba y saludaba a sus compañeritos de beso en la boca. Entonces había sido una queja de los otros papás y entonces dice, hasta ese momento fui consciente de qué mensaje sin intención le estaba ayudando a mi hija, ¿verdad? El hecho de pasar sobre la posibilidad del otro de decidir si esa muestra de afecto le parecía bien o no. Y esto es algo que hacemos con los niños, ¿verdad? Les decimos, vaya y salude a su tía fulanita.
y el niño no tiene ganas de abrazar a la tía fulanita ni de besar a la tía fulanita, pero nosotros lo empujamos y hacemos que la bese y la abrace. Entonces yo como adulto le estoy dando al niño el mensaje de que yo puedo decidir sobre su cuerpo y sobre sus acciones. Claro. Cuando sería tan fácil decir saludar, porque los educamos, pero entonces les permitimos hacer así o les permitimos decir buenas tardes sin necesidad de hacer una expresión corporal que no tiene ganas de hacer. Y que en realidad el mensaje que estoy transmitiendo es un mensaje de posesión y casi que de dominio sobre el niño. Entonces esa es otra cosa que creo que los papás deben construir desde la primera infancia, ¿verdad? Así Esta es. capacidad del niño de decidir y de respetar el no del niño, ¿verdad? ¿Te ayudo a ponerte el pantalón? No, bueno, no te ayudo. Se lo dejó torcido con un botón medio desabotonado, pero es algo que él decidió. Exacto. Y en ese proceso de adquirir responsabilidad sobre su cuerpo, el niño decidió que no necesita que yo intervenga. Entonces, educo también para la individualidad, para la libertad en todo lo que tiene que ver conmigo, con mi integridad. También, bueno, creo que es muy importante que como papás o como mamás establezcamos reglas claras dentro de la dinámica familiar. Por ejemplo, aunque solo sea con papá o sea con mamá, las puertas del cuarto no están cerradas, por ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el abuso viene precisamente de papá o de mamá. Entonces, yo, aunque se oiga feo, si mi pareja y yo tenemos una comunicación abierta y no tenemos problema, con eso le estamos mandando a mi hijo el mensaje de que nadie, o sea, si ni siquiera papá o mamá nos encerramos con él en el cuarto a puerta cerrada, nadie tiene por qué hacerlo. Entonces, cuando los llegue a cuidar la tía o la abuela, el niño mismo o yo misma le puedo decir a mi mamá o a mi hermano o a mi primo, a quien llegue a cuidar a los niños, mira, pero las puertas nunca están cerradas, porque esa es regla en esta casa. Ya no es algo solamente para evitar el abuso, sino que ya lo hicimos cultura, que es de lo que hablábamos. Claro. Ya lo hice la base sobre la cual nuestras dinámicas de relación van a ser más fluidas, más abiertas, más puras, por decirlo de alguna forma, sin que pueda prestarse a las condiciones que el abusador necesita para abusar. Sí, y eso es muy importante. El primer tema que hablabas de la comunicación, o sea, muchas veces entre los papás pareciera que es aquello de tirarse la bolita de quién va a hablar de los temas, ¿verdad? De repente es la mamá diciéndole al papá, bueno, como son hombres, tú háblale a los hombres, ¿verdad? Y el papá puede decir, no, mira, como son mujeres, o en general, ¿verdad? Los hijos, mira, eso encárgate tú, ¿verdad? Yo me voy a poner a jugar con ellos, pero tú háblales de eso. Y es ahí donde se va perdiendo también esa estructura de pareja que también al niño le sirve entender que está tanto el padre como la madre y que los dos van a fortalecer mucho su estructura emocional. Y ese es un tema bien importante, digamos, porque al final el niño se está formando en función también de eso que le estamos proyectando nosotros como padres, ¿verdad? Que eso es una parte súper importante. Entonces, yo siempre les digo, miren, a las mamás, ustedes como mamás no tienen que venir y generar aquello de decir, vos no te metas al esposo, ahí lo voy a arreglar yo, porque de alguna forma lo están relegando. Y al papá le digo, ustedes tampoco no hagan aquello de, mejor hazlo tú, ¿verdad? Y hacerme a un lado de todas mis responsabilidades. Esto es tomar el papel ambos, es un 50-50 de esa presencia de papás ante los hijos, porque en cualquier situación de la vida que pase, los niños van a tener ese chance de tener esa figura importante en el hogar donde van a poder ir a venir y a decirle, me está pasando esto, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces siento que lo que nos bloquea es que es más cómodo hacer una crianza así, una crianza cómoda, valga la redundancia, en la que yo me siento bien hablando solo con mis hijos o hijas, pero no al punto de sentirme bien de primero dialogarlo con mi pareja, estar de acuerdo y luego hablar con nuestros hijos solo en lo que estemos de acuerdo, ¿verdad? Y llevarlo hasta ellos en eso que ya primero nosotros logramos conciliar. Es más cómodo como papá desentenderme, decirle, háblalo tú, que a ti se te da mejor. Es más cómodo para mí como mamá decir, sí, yo lo voy a hablar,
porque de aquí a que yo me ponga de acuerdo con este, pues se nos va la vida. Entonces, como es más cómodo así, desde ahí ya estamos haciendo una fractura de comunicación. Y a veces ni siquiera es por comodidad, porque a veces son roles que ya se asumen dentro de la familia y que casi se imponen a que la mamá es quien habla esos temas, el papá no se mete, o si son varones es al revés, el papá habla esos temas, la mamá no se mete. Y entonces, como se asumen o se imponen esos roles, ya no se cuestionan y ya no se mejoran. Entonces, creo que es bien importante esto que dices, porque desde ahí ya se siembra una fractura en la comunicación que puede ser perjudicial, sobre todo, por ejemplo, en la adolescencia. Bueno, ni adolescencia, en la preadolescencia, niños de 10 o 11 años que ya tienen celular, tablet, acceso a computadora, y ahora con la pandemia, pues prácticamente el 70% de los niños ya tienen un celular bastante parte del día porque ahí reciben sus clases, porque les mandan tareas, porque etcétera. Y entonces, si ya hay una fractura en la comunicación y, digamos, el papá o la mamá se desentienden porque el otro se va a encargar de vigilar esa situación y ese que supuestamente está vigilando se confía que el otro lo está haciendo, entonces tenemos a un niño expuesto a un sinfín de depredadores por medio de la tecnología, por ejemplo. También, sí que ese es otro tema que en algún momentito vamos a tocar también, porque es muy importante toda esta cuestión de lo que pasa a nivel de la web, de las redes sociales, para que la gente también tome en cuenta, porque muchas veces es decir, te doy esto, que es el celular, no se va a ver muy bien ahí el celular, para que puedas venir y entretenerte, ¿verdad? Lo que están generando al final es una adicción en el niño. Es cierto, lo van a tener calladito, pero muchas veces no saben ni siquiera qué es lo que están haciendo dentro de este aparatito, ¿verdad? Exacto, o con quién están hablando, porque la mayoría de abusadores se hacen pasar por personas de la edad del receptor, ¿verdad? Es decir, si es un niño de 7, 8 años, el abusador se hace pasar por otro de 7, 8 años y le habla de sus caricaturas y le habla de los temas que él mismo conoce, etcétera. Es decir, es bien complicado también a este nivel. Y sí hay muchos tipos de abuso, como hace unas preguntas comentabas, y por ejemplo, el abuso por medios digitales es algo que vemos tristemente cada vez con más frecuencia, ¿verdad? Claro. Mira, Julia, realmente cada una de estas partes son tan interesantes el poderlas tratar porque nos llevarían varios programas y ojalá que no sea esta la primera vez que puedas estar aquí en el País de los Jóvenes, sino yo creo que van a ser muchas porque vas a estar invitada para poder seguir hablando sobre esto. Si nosotros pudiéramos darle, digamos, recomendaciones que tú dijeras, miren, por esta experiencia que tengo, por todo el conocimiento, digamos, que he adquirido en toda esta parte de adentrarme en el tema del abuso sexual hacia los niños, ¿qué les podrías recomendar? Recomendar a los papás, sobre todo, crean ciegamente en sus hijos. Creo que el mayor dolor para un niño es sentirse cuestionado, sentirse ignorado o sentir que piense que sus papás piensen que les miente. Entonces, crean siempre en sus hijos o hijas. Como bien decías tú, ningún niño que no ha sido expuesto previamente a un abuso se va a inventar esta situación. Sí. Entonces, de entrada, no piensen que es falso, piensen que es verdad y apunten a lo peor. ¿Por qué? Porque no hay exageración cuando se trata de proteger la integridad de los niños. Entonces, creo que este sería como mi consejo fundamental. El segundo es nunca callen. He conocido muchos casos, muchos, en que los niños hablaron, los papás corroboraron y por miedo, por vergüenza, por presión de la familia, callaron la situación y callaron el abuso. Entonces, crean en sus hijos, confíen en ellos, pero una vez que corroboren esta situación, por favor, no la callen, nunca. ¿Por qué? Porque entonces ese abusador que ya cometió el abuso lo va a cometer otra vez, tal vez ya no con sus hijos, con los hijos de alguien más, con un conocido, con otra persona, y va a seguir siendo un abusador libre. Y tercero, papás o mamás, no crean que están exagerando. Ninguna medida que usen para proteger a sus hijos o hijas son exageradas. Todas las medidas, las decisiones, las determinaciones que tomen en bien del cuidado, de la protección y del respeto son válidas. Porque creo que a veces por
querer ser cool, por ser un poco más flexibles, porque, ay, no, eso aquí no pasa, aquí no se puede dar. Nos relajamos, bajamos la guardia, disminuimos las medidas y entonces el abusador aprovecha ese momento. Sí. Entonces, creo que esa es otra de las recomendaciones. No sientan que están exagerando, no están exagerando, no es exagerado cuidar la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Pues gracias, Julia. Mira, ha sido una charla muy interesante, muy especial. Creo que todas las personas que nos van a poder ver o nos están viendo ya en este programa y va a estar a disposición de todos ustedes en nuestras redes sociales, en El País de los Jóvenes en Facebook, también en el canal de YouTube como El País de los Jóvenes y en nuestra página web www.elpaisdelosjovenes.com. Adicional a esto, estamos en varios canales que pues se han unido también a esta iniciativa de No Más Historias de Abuso y lo están transmitiendo en varios países a los cuales, miren, les agradecemos muchísimo porque en la medida que creamos esta situación de cultura de prevención, vamos a dar pasos muy importantes. Amen a sus hijos, ámenlos, créanle todo lo que está pasando. Yo soy un padre que pasó por esto inmediatamente que vi mal a mis hijas, que empecé a detectar muchas de las cosas que dice aquí Julia, yo lo viví. Y uno tiene que estar muy atento, uno no puede en la vida alejarse de lo que le pasa a sus hijos porque, miren, ellos dependen de nosotros y como tal nosotros tenemos que reaccionar inmediatamente. Yo lo hice inmediatamente y tuve que denunciar. Lastimosamente me quitan a mis hijas después de que ellas mismas habían hablado de todo el daño que habían recibido y las regresan con los abusadores por un año hasta que mi hija se escapó, como les decía. Pero ahí es en donde viene esto. Un psicólogo me decía, tu hija salió y se escapó para irte a buscar porque sabía. Ella sabía muy bien que afuera había alguien que estaba luchando por ellas dos. Entonces, amen a sus hijos, tengan mucha fe, denle amor a sus hijos y sobre todo apoyo. Apoyo, ¿qué significa? Si están viendo algo mal, el psicólogo está ahí en muchos lados. Puede ser en un centro educativo, también con Julia podemos dar los datos después para ella, hacer referencia, a veces en las mismas iglesias hay psicólogos, hay muchas formas para poder ser apoyados. Igualmente nosotros, si ustedes nos dan un mensaje, nosotros con gusto podemos apoyarlos y dar también esas direcciones que ustedes pueden tener para poder ser apoyados. Así que muchas gracias, Julia, te agradezco muchísimo tu tiempo, este espacio, esperamos que se repitan otras oportunidades de tener pues esa experiencia que tienes sobre este tema. Así que Dios los bendiga y hasta la próxima.